Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Familiares de mi compañera Duire Ramírez Elvia, buenas noches. En esta oportunidad les vamos a dar una pequeña charla relacionada a esguince, fracturas y luxaciones, sus definiciones, las precauciones, sus causas. Con esto le voy a dar pase a mi compañera Duire Ramírez Elvia. Ok, gracias compañera Ana. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, familia. Bueno, en esta oportunidad me toca exponer sobre el tema de esguince, ¿no? ¿Qué es un esguince? También se le conoce con otro nombre, distensión ligamentosa. Su definición es una enlogación, ¿no? O ruptura de un ligamento debido a un estiramiento súbito en el que supera la máxima tensión soportable de un ligamento. ¿No? Como podemos apreciar aquí en el PPT, tenemos el pie, tenemos el ligamento. Bueno, acá lo tengo mejor para que ustedes puedan apreciar. Aquí tenemos el ligamento, ¿no? Que está roto. Acá la familia se puede apreciar. Acá tenemos un ligamento que está roto, ¿no? Del tobillo del pie que ha sufrido un esguince. También tenemos los tipos más comunes, que son el esguince de rodilla, el esguince de muñeca y el esguince de tobillo. El más frecuente es el esguince de tobillo, ¿no? Se dice que el esguince de su tobillo es cuando gira, se dobla o se flexiona de forma no natural. Acá tengo una figura, ¿no? Acá está el pie, para que vean a mí. Acá que vean mi familia, tenemos al pie, donde se dobla. Acá están los ligamentos, ¿no? Acá ya ha sufrido una ruptura. Ahí está. Se dice que el esguince se da en las personas de 16 a 36 años, ¿no? Los que ellos tienden a sufrir los esguinces. Y se dice que en los niños mayormente no se puede detectar que tengan un esguince real. ¿Por qué? Porque de ellos los ligamentos son más elásticos, ¿no? Por eso que en los niños mayormente se dice que es un poco complicado detectar un esguince. Y en las personas de 70 años para adelante, las personas ya, no como son mayores, tienden a sufrir de enfermedades sobre los huesos, que una de ellas es la osteoporosis, ¿no? De ellos ya, si se caen, ya no se rompería hasta sus huesos, ¿no? Que es ya más complicado para ellos, ¿no? Por eso ellos se tienen que cuidar más. Por eso se dice que en las personas de 16 a 35 años, sí tienen, ¿no? Si se caen, sí pueden sufrir sus ligamentos de ellos sí se pueden llegar a romper y donde ya pueden provocarse un esguince total. Como acá les voy a mostrar una pequeña figura, ¿no? Acá la misma. Acá podemos apreciar el pie, ¿no? Donde se ha torcido, ahí ha sufrido una hematoma, donde se ha hinchado ya el pie. Siguiente compañera. ¿Qué es un ligamento? Son estructuras de tejido denso fibrosas y fascicular que ayudan a dirigir los movimientos y a mantener la congruencia, ¿no? Como acá vamos a apreciar. Acá está. Acá vemos el ligamento. Los ligamentos. No cabe, pues. Acá aprecien los compañeros, ¿no? Y estos ligamentos son los que se rompen, ¿no? Ahí donde sufrimos un el ligamento, ¿de qué está compuesto? Del 75% de fibras de colágeno, el 25% de proteoglicanos, elastina y glucoproteínas. ¿Qué son proteoglicanos? Son moléculas que se encuentran en nuestra piel, ¿no? De forma natural y que tienen la capacidad de restaurar las células de la epidermis.
¿Qué son las glucoproteínas? Son moléculas que ya están compuestas por proteínas. La elastina es una proteína que se encuentra en los tejidos cartilaginosos, cuya función es de realizar y recuperar los tejidos a su tamaño normal, donde ellos ya han sufrido un esguince. El siguiente, compañera. El siguiente, compañera. Acá vamos a ver la clasificación según el grado de lesión, ¿no? Tenemos al grado 1, que es el esguince leve, el grado 2, que es el esguince moderado, el grado 3, que es un esguince grave. Como acá podemos apreciar en la figura, acá está la figura, acá tenemos el pie, ¿no? Acá tenemos el pie, acá tenemos el grado 1, donde vemos que el ligamento está totalmente, no ha sufrido ninguna lesión. Aquí vemos en el segundo grado que ya ha sufrido una pequeña rasgadura, y en el tercer grado que ya está totalmente rasgado el ligamento, ¿no? Ahí podemos apreciar. Y sus complicaciones, ¿qué son? En el primer grado, enlogación con desgarros microscópicos, como les acabo de mencionar, poca o ninguna inflamación del dolor variable, se puede inflamar como no se puede inflamar según la caída que uno haya sufrido. El dolor también puede ser variable, no hay mucho dolor. Y en el grado 2, el desgarro leve, ¿no? Como ya les mencioné, de leve pasa a ser moderado de las fibras del ligamento, la inflamación con hematoma, donde ya lo mostré aquí el pie, ¿no? Está inflamado, ahí como podemos apreciar. El dolor ya es intenso, imposibilidad para caminar. Grado 3, ya la rasgadura donde es totalmente, ¿no? Aquí está. También la inflamación ya con hematomas, el dolor ya es muy intenso y ya imposibilita para caminar. Eso es todo, compañeros. Paso a mi compañera, que es fracturas. Profesora, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Familia de Duire, buenas noches. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el tema de fracturas. Fractura. Es una ruptura generalmente en un hueso. Se le llama ruptura de cualquier parte del cuerpo. Pueden haber rupturas traumáticas o accidentales, patológicas. Son las más frecuentes, se producen por traumatismos importantes, pueden ser por caídas, pueden ser por golpes fuertes y a veces movimientos de torsión. Las rupturas patológicas se provocan por un traumatismo mínimo, podría ser por el tema de la osteoporosis, como dijo mi compañera. En mecanismo de producción se puede dar por un golpe directo o un golpe indirecto, y la ruptura puede ser en la parte directa que se ha golpeado. Por ejemplo, si se golpeó en esta parte, la ruptura va a ser ahí mismo. Y en la ruptura indirecta puede ser que te golpeas aquí, pero la ruptura va a ser un poco más abajo o un poco más arriba. En clasificaciones de fracturas tenemos la fractura cerrada, la fractura abierta y la fractura complejas, incompletas, comminuta y la de tallo verde. En este tipo de fracturas vamos a decir que en el tema de las fracturas cerradas son las que no están expuestas hacia el exterior, son las que te rompiste, pero el hueso solamente está roto en la parte interna y no ha dañado ningún tipo de musculatura. Y en las abiertas son las que sí dañan la musculatura y se exponen hacia el exterior.
En las rupturas complejas, cuando la ruptura abarca todo el espesor del hueso, se puede extinguir, se puede salir y se va a ver en el exterior todo el hueso en sí, como podemos ver en las imágenes, ¿no? En las rupturas incompletas vamos a encontrar solamente fisuras. En las rupturas conminutas son las que se quiebran y quedan por dentro muchas partecitas así como se podría decir dispersas, ¿no? Y no es una ruptura limpia. Y en el detalle verde decimos que son fracturas incompletas en las que un hueso largo se rompe por su lado convexo y se aplasta por su lado cóncavo. Esto se debe a que los huesos todavía tienen flexibilidad y esto podríamos decir que pasa en los niños. Y podemos recalcar en esto o dar a conocer a los que no saben, es que los niños cuando tienen una fractura se recuperan con mucha facilidad por el mismo hecho de que están en crecimiento, ¿no? En causas comunes de una fractura, decimos que es en los accidentes automovilísticos, en los golpes directos, como les mencioné anteriormente, en el maltrato infantil, porque hay personas que no tienen, se podría decir, no tienen control de sus fuerzas o se salen de sí y maltratan sin darse cuenta a sus niños hasta llegar a romperles los huesitos por el mismo hecho de que el huesito todavía de ellos no están firmes, son un poco flexibles. Las caídas de alturas o también las caídas al tropezarse, porque hay unas malas caídas a las que le llamamos, donde también se pueden romper tus huesos, ¿no? Traumatismos, donde decimos que pueden ser temas que ya vamos trayendo desde de años, en el tema de la osteoporosis, en esos temas, ¿no? O las fuerzas repetitivas también, que por temas de correr o temas de alzar peso, malos movimientos, y estas cosas nos pasan por lo general entre el pie, el tobillo, la tibia o en la cadera. O por ejemplo, podemos decir, en mi caso, ¿no? Tuve un familiar que tuvo una caída, sin darse cuenta, se tropezó solamente con un pequeño palito, y no fue necesario de que se caiga de una altura tanto de 2, 3, 4, qué sé yo, 5, 6 metros, ¿no? Sino que solamente un tropiezo hizo que se rompieran sus huesitos. ¿Y qué trajo todo esto? Una hemorragia interna, la ruptura del hueso fue interno, no se vio, la persona no se dio tanto, no le dio tanto interés. ¿Y qué pasó? La hemorragia interna, pues, hizo que se obstruyeran sus vasos sanguíneos y las consecuencias, pues, son fatales, ¿no? Y con esto le voy a dar pase a mi compañera Aleca. Buenas noches, Miss Cecilia. Buenas noches, compañeros. Mi tema que me ha tocado es luxación. Vamos a hablar de luxación. Se dice que es una lesión en la que una articulación se desplaza de su posición normal. En la imagen podemos ver, acá también tengo, ¿ya? Podemos ver, ¿no? Cuando una articulación, ¿no? Se desplaza, ¿no? No está normal. Miren, si acá vemos, acá podemos ver, ¿no? Eh, el hueso que está normal, miren, ¿no? Y acá está la dislocación anterior y dislocación posterior. Se produce, ¿ya? Cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los dos extremos de dos huesos conectados. Una dislocación también puede causar daño a ligamentos y nervios. Cuando hablamos de fuerza, ya vamos a hablar de esto. En los niños, mayormente, cuando los llevamos al parque, cuando son pequeñitos, los llevamos al parque, ¿no?
y a veces las personas altas, ¿no? Y por no, como se dice, jorobarnos, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo llevamos su bracito del niño, ¿no? Hasta muy arriba y puede ver ahí una separación, ¿ya? Una separación de una articulación, ¿no? Y se produce una luxación. Siguiente compañera. Cuando hablamos de una luxación, ¿no? Estamos hablando, como les dije, de una dislocación, ¿ya? Que es muy dolorosa. Miss, le quiero comentar, ¿no? Que a mí me pasó, ya me pasó, me resbalé y en mi codo, ¿no? Porque mayormente al caerme puse mi codo. En el momento yo no sentí nada, o sea, solamente el golpe y empezó a hincharse, a hincharse, a hincharse y comenzó el dolor, el dolor, el dolor. Cuando yo ya no podía ni voltear, ¿no? ¿Por qué? Porque mi codo, que está acá, que aún no ha quedado muy bien, estaba en la parte de acá. Y en el norte, mayormente le dicen, no, se lició, o sea, se lició. Y yo, pues yo también, no sabía hasta que ya he comenzado a escuchar, ¿no? A usted y también en las exposiciones anteriores de mis compañeros, recién ahora sé más o menos ya, Miss, lo que es una luxación y una fractura. También le quiero comentar, Miss, también de que tengo mi abuelita, ¿no? Que se ha caído, ¿ya? Y justamente hablando, porque me dice, se cayó de la cama, ella sufre, ella tiene osteoporosis, ¿no? Y se ha fracturado la pierna. En un momento yo dije, es una luxación, ¿no? Porque ya más o menos lo que había leído, pero no, cuando ya le han ido a sacar, ¿no? Le han ido a sacar su placa, resulta que se ha quebrado la cadera, se ha salido y el fémur también se ha quebrado. Eh, bueno, Miss, también, ¿no? Vamos a hablar también cuando se sufre, que también he sufrido en mi pie, ¿ya? La luxación, se puede ver, ¿ya? Se puede ver cómo, ¿ya? Con la coloración del pie, ¿no? La coloración del pie, eh, ¿no? Y el dolor intenso que una persona lo puede sufrir en esto que yo también he pasado por una luxación, eh, que mayormente se da en el pie, mayormente se da en los hombros, en el codo, ¿no? Hacen los dedos, por hacer una mal fuerza. Compañera, siguiente. Lo que le decía, ¿no? Ahí en la imagen estamos hablando, ¿no? Vamos a ver de una dislocación del hombro, eso es lo que le decía primero. Vemos, ¿no? Cuando el hombro está normal, ¿no? Dislocación anterior, dislocación posterior. Dice, no, si un hueso se desencaja de la articulación y no vuelve a su posición normal, se produce una luxación o una dislocación, ¿no? Que es igual. Por lo general, la dislocación involucra las articulaciones. Se da, como le dije, se da, ¿no? Puede ser en la muñeca, en el codo, en las articulaciones, en el hombro, ¿no? En los dedos, en el tobillo. Las luxaciones no son frecuentes en los niños pequeños, debido a que sus cartílagos de crecimiento ya son muy flexibles. Compañera, siguiente. A nosotros nos puede dar una luxación, ¿ya? A causa de un golpe, una caída, ¿ya? Y para hablar de recuperación de una luxación, ¿ya? Se trata, como es debido, la mayoría de esas lesiones no son permanentes. Sin embargo, las lesiones de los tejidos circundantes tardan normalmente de entre 6 y 2 semanas en recuperarse. Bueno, les hablé también de los síntomas, ya que es sumamente doloroso, se inflama, ya, y tiene la coloración entre moradita
Bueno, Miss, esa ha sido mi exposición. Le doy pase a mi compañero Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. A continuación voy a hablar de las diferencias del esguince, de la fractura y de la luxación. Voy a comenzar con el esguince. El esguince es una lesión de los ligamentos eh, que, que unen dos huesos que forman una articulación. Ahora la fractura. ¿Qué es la fractura? La fractura es una ruptura de cualquier tamaño, se da por la presión sobre un hueso de la que pueda soportar. Ahora, luxación. ¿Qué es la luxación? La luxación es una separación de dos huesos en el lugar donde se juntan, es decir, en la articulación. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar de la prevención del esguince. Eh, Se recomienda usar un calzado adecuado al momento de hacer ejercicios o correr sobre una superficie plana, calentar antes de hacer actividades físicas o ejercicios. En el caso de las mujeres deben de evitar usar tacos altos eh, y usar una abrazadera de soporte o una cinta adhesiva si tu tobillo está débil o ha sufrido una lesión previa. Siguiente, por favor. Luxación. Ahora voy a hablar de la prevención de la luxación. Debemos evitar las caídas, debemos utilizar equipos de seguridad si realizamos deportes de contacto. Eh, Debemos también realizar un previo calentamiento antes de realizar actividades físicas para prevenir la luxación. Siguiente, por favor. Fractura. Para prevenir la fractura, debemos de consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D. El consumo del alcohol y del tabaco puede disminuir la densidad de nuestros huesos, o sea que nuestros huesos pueden perder fuerza. Eh, Debemos de evitar la vida sedentaria, debemos hacer ejercicios 30 minutos diarios siquiera. Con esto vamos a contribuir a mejorar la densidad ósea. Eh, Debemos realizar ejercicios moderadamente, no debemos exigirnos bastante. Debemos de acudir a un médico para saber el estado real de nuestros huesos. Y debemos de evitar eh, los elementos en casa que se puedan convertir en obstáculos y esto nos pueda causar caídas o tropezones. Bueno, eso es todo. Espero les sirva para la vida. O sea, ya que nos puede pasar, nadie está libre de esto. Esperemos que no. Y bueno, gracias. A continuación voy a dar paso a mi compañera Ana, que Gracias, compañero. Buenas noches, familiares de Elvia Duire. En esta oportunidad yo les voy a dar algunos detalles adicionales que pueda agregar sobre fractura, luxaciones y esguinces. En las señales que podemos encontrar en fracturas, vamos a encontrar que hay dolor muy intenso, fuerte, que se aumentan al tocarse, ¿no? Como decía la compañera Leca, que al tocarse recién se daba cuenta de repente y en el preciso momento de repente a veces la adrenalina misma hace que no sintamos el dolor en el mismo instante.
En las imágenes podemos apreciar una fractura abierta, completa, el hueso expuesto completamente. Y en la parte inferior izquierda podemos apreciar que dice, ¿no? Detalle el primer auxilio que debemos brindar al accidentado. Dice, aplique presión directa sobre la herida con un apósito o una gasa. Si en el instante en que encontramos al accidentado, en esa situación que observamos en la imagen con una fractura abierta, expuesta, completa, lo que vamos a hacer es tomar la gasa, vamos a hacer una pequeña presión, no tan fuerte porque podemos ocasionarle mayor daño a la fractura, a las musculaturas que están dañadas. Entonces, si en el preciso momento no encontramos una gasa o un botiquín de primeros auxilios, lo que vamos a hacer es quitarnos la primera prenda o una prenda interior que tengamos puesta y le vamos a poner, pero dándole vuelta a la prenda. ¿Por qué? Porque la parte expuesta al medio ambiente con la que estuvimos en el camino va a estar contaminada y lo que vamos a ocasionar va a ser algo fatal en vez de ser una ayuda, ¿no? Lo siguiente que podríamos hacer es evitar que le tenga un sangrado intenso, una hemorragia. Para ello vamos a hacer una pequeña presión, vamos a darle una pequeña envoltura, así como vemos con otro pañito podría ser, ¿no? Y en señales de luxaciones o zafaduras o dislocaciones, como otras personas le llaman, a veces tenemos términos distintos en cómo llamarlo de la manera común o coloquial. Entonces decimos que hay un dolor intenso y una hinchazón. Y esto sucede por lo general en los pies, las manos, en los codos, en los brazos, en los dedos, como podemos observar en la imagen. Y una manera correcta de prestarle una ayuda en esa imagen, como podemos ver en la parte inferior del medio, es si tuviste una luxación, pongámosle en el dedo medio, lo que vas a hacer es atar a los otros dedos, que serían el anular y el índice, como una especie de soporte y de ayuda para que no se mueva la parte afectada y no se dañe más. Y en la parte de esguince, decimos que produce un dolor muy intenso y hay enrojecimiento e hinchazón en la parte lastimada. Y lo que sí les podría sugerir en estos tres temas es que nunca tratemos de dárnosla de médicos, porque en vez de darle una ayuda al afectado, vamos a ocasionarle mayores problemas y no es lo recomendable, ¿no? Como dice en la parte inferior derecha, dice, no intentar nunca colocar los huesos en su posición normal. ¿Por qué decimos esto? Porque no estamos capacitados para eso. Si es que tienes el conocimiento y la capacitación para ello, puedes hacerlo, pero si no, no lo intentes. Y en otro aspecto, si la fractura, como vemos en la imagen, es bastante, como vemos es obvia, ¿no? Tiene una fractura completa. Lo que vamos a hacer es tratar de ayudar, pero antes de eso vamos a llamar a la ayuda que sería el 116 con los bomberos, como mencionamos en esta imagen. Ayudamos al accidentado, llamamos por ayuda del profesional médico, pero por ende primero vamos a llamar a los bomberos. Y continuamos con los primeros auxilios, como la explicación anterior que les había dado sobre la fractura abierta. Y ahí vemos también en la parte media del lado derecho a un niñito que tiene la fractura interna. Como apreciamos, ya un médico lo está observando. Y en la parte superior derecha podemos apreciar que tenemos ahí las formas en que podemos ayudar a un accidentado. Por ejemplo, aquí vamos a observar que si te dañaste, pongámosle el pie izquierdo, ¿no? Ahí como vemos en la imagen, lo que vamos a hacer es apoyarnos con el pie derecho que está bien y vamos a sujetarlo de las formas que vemos, pero con la ayuda de dos tablillas.
vamos a darle estabilidad para que no se dañe más la parte afectada. En relación a las tablillas y a la prenda que vamos a usar para sujetarlos, como dice en la parte inferior derecha, no asegure la tablilla apretándola demasiado porque podemos ocasionarle un daño, o podemos cortarle la circulación sanguínea, podemos ocasionar moretones, hinchazones, mayores traumas, y no es lo recomendable. En primeros auxilios relacionados a luxaciones, como bien sabemos que una luxación son las superficies de las articulaciones que permanecen separadas después de... En la parte inicial vemos el lado correcto, ¿no? En la parte del lado B, donde vemos en la imagen superior, vemos que hay una segunda persona que está golpeando hacia la musculatura y por ende va a hacer que se zafe el huesito, se va a zafar de la otra articulación que va unida, ¿no? Y en la parte C vemos que ya se salió de su lugar. En la imagen de la parte inferior izquierda observamos que el pie de la persona se daña por ese movimiento involuntario que ocasionamos a veces sin pensar. Nos movemos muy rápido, o bajamos rápido de la cama, o bajamos corriendo las escaleras, qué sé yo, ¿no? Y también en la parte inferior derecha observamos en el caso de una pierna con las caderas, ¿no? Y dice, no tratar de enderezar una herida nuevamente, una zafadura, una luxación, porque podemos ocasionar mayores complicaciones. Primeros auxilios en esguinces. Lo que se aplica es el RICE, que lo usan este término generalmente fuera de nuestro país, en los países americanos se diría, ¿no? Pero en nuestro país lo resumiríamos y diríamos que estas siglas representan al R de reposo, I de hielo, C de compresión y E de elevación, como podemos ver en la imagen. C implica el reposo de la pierna, la compresa de hielos con aislamiento, por favor, de una tela o una toalla. La compresión para poder atarlo con una gasa, que esto ya tendríamos que tenerlo en casa, ¿no? En su botiquín de primeros auxilios. Y la elevación, si es posible, en dirección al corazón para el descanso adecuado. En la imagen siguiente tenemos modos y formas en cuanto a poder sujetar y a inmovilizar las partes afectadas. Por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos a un hombre recostado sobre una tablilla y tiene dañada la pierna derecha, ¿no? Y en este caso, para asegurarse y no mover las partes afectadas, lo ponen en una tablilla del mismo tamaño de la persona. Más abajo tenemos lo mismo, pero solamente atados a una pierna con una tablilla recta que pasa de los pies y sobrepasa de las rodillas. En la parte inferior izquierda tenemos la pierna derecha afectada sujetándose con la otra pierna como apoyo para mantener la inmovilización. Tenemos las vendas y las formas de envolturas para el codo, para el brazo, para la muñeca, y serían las formas de poder inmovilizar a los accidentados. Eso sería todo en relación a los apuntes y ayudas en cuanto a fracturas, esguinces y luxaciones. Muchas gracias, compañeros, todos. ¿Algún detalle más? Mi Cecilia, agradecerle, ¿no? Y espero que si hemos tenido de repente algo que nos ha faltado, porque sé que nos ha faltado, yo sé que el tema de luxación, de fracturas y todo es súper largo, ¿no? Pero yo también ya de repente en clase usted me va a decir que tengo algunas dudas y lo vamos a tomar en clase, Miss, y nada, y disculpando siempre, ¿no? A su familia de Duire, ¿no? De Elvia,
y agradecerles por su tiempo a mis compañeros Ana, a Álvaro y Elvia. De verdad, muchísimas gracias y un gusto trabajar con ustedes. Bueno, compañeros, yo también estoy contenta. Espero que esta vez haya salido mucho mejor de la vez anterior. Agradecer a la Miss por la oportunidad, ¿no?, que nos ha dado nuevamente, pero vamos a tener que seguir mejorando, estamos aprendiendo. Agradecer también a mi amiga Ana, a Leca, a Álvaro, ¿no?, por su tiempo a esta exposición. Y a la Miss, gracias. Y a los compañeros también, gracias. A Bueno, mi familia por escucharnos, por tomarse su tiempo. Gracias, familia Duire. bueno, compañeros, mi familia de Vire, agradecerles por su atención. Espero les guste. Y gracias.